Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando este miércoles a través de Zoom en esta entrevista tan interesante que tendremos con Ana Sofía Sánchez Juárez, directora general de Waze Hispanoamérica, hablando de la movilidad en tiempos de pandemia. Les recuerdo que nos pueden estar siguiendo a través de Zoom, a todos los que están aquí conectados, espectadores, se los agradecemos muchísimo estos minutos que tendremos, y también nos siguen a través de las fanpage de Players of Life Monterrey, Guadalajara y Torreón a través del Facebook Live. También les recuerdo, por si se perdieron alguna parte, nos podrán seguir a partir de mañana a través de Spotify en la cuenta de Players on Air. Y podrán encontrar más contenidos sobre esta entrevista en playersoflife.com. Bueno, y pues no lo alargaremos más y me gustaría muchísimo presentarles a esta mujer tan interesante que nos acompaña el día de hoy en esta entrevista, que es Ana Sofía Sánchez Juárez. Les platicaré un poquito de ella para que todos tengamos noción de con quién estaremos platicando. Ana Sofía Sánchez Juárez es la directora general de Waze Hispanoamérica. Ella participó o fue la segunda persona que Facebook contrató en México a su llegada. Ahí ella se desempeñó durante aproximadamente 5 años y medio. Estuvo como directora de negocios en México y Centroamérica, y también parte de su recorrido dentro del mundo de la tecnología, de las plataformas, las aplicaciones o las páginas. Trabajó en Google como directora de soluciones de marca y fue líder comercial de YouTube México, una vez que llegó a nuestro país. Ana Sofía es licenciada en Mercadotecnia por el TEC de Monterrey y tiene una maestría en Comunicación, Publicidad y Nuevos Medios que realizó en París, Francia. Actualmente Ana Sofía está al frente de Waze, que básicamente es la red que alberga la comunidad de conductores más grandes de México. Es esta aplicación, creo que puedo decir, todos la conocemos, a la mayoría la conocemos, esta aplicación que nos ayuda para obtener las rutas más rápidas cuando nos trasladamos de un lugar a otro en el tráfico. Creo que esto es bien importante, sobre todo en estas ciudades, ¿no? En estas ciudades donde se nos ha convertido caótico vivir, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, en estas horas pico. Y justamente estaremos platicando qué sucedió, Ana Sofía, con estos cambios que tenemos por, lo diré, consecuencia de la pandemia que estamos viviendo, del coronavirus, de las recomendaciones que nos hace el sector público, pero al mismo tiempo el sector privado, y creo que nosotros como sociedad tomamos esta recomendación de su sana distancia. Y me encantaría que comenzáramos, Ana Sofía, hablando de este tema. ¿Cómo lo está llevando Waze? ¿Cómo lo está viviendo? Platicábamos hace unos minutos que en la Ciudad de México el 50% de los conductores utiliza o tiene Waze. ¿Cómo lo está viviendo ahora? Y me gustaría hablar, y ojo que más adelante lo tropicalizaremos a la cuestión de Monterrey y Guadalajara, que también traemos unos datos muy importantes. Sí, bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos están escuchando por tomarse el tiempo, que ahora es como el medio más preciado. Y sí, en realidad ha sido para nosotros interesante ver, nosotros decimos que el mundo se cerró, ¿no? Vemos niveles de tráfico prepandemia a un nivel, vemos una caída fuertísima. Como mencionabas, en México en promedio ha sido como del 77%, y ha sido interesante porque no fue como de un día para otro, como que empezó a bajar y después más y después más. Entonces, hasta llegar a ese pues, pico más bajo que es como del 77%, varía un poco de ciudad a ciudad, pero por ahí si pensamos en Puebla, ahí pararon un poquito más, llegó hasta el 80%, y Cuernavaca es donde más, al 81%. Pero en general todo de alguna manera paró, y apenas hace, yo creo que una semana, hemos empezado a ver un poco ahora decimos que el mundo se volverá a mover, entonces como que un poquito de crecimiento, hablando específicamente de México, ¿no? Sin embargo, es interesante poder de alguna manera, nosotros decimos como aprender del futuro. Entonces el ser uno de los países que recibió la pandemia al final,
nos permite de alguna manera aprender de un China, de un Francia, en donde el confinamiento ya fue levantado de manera más generalizada o más oficializada. Entonces, ahí estamos viendo cómo en Francia, por ejemplo, el tráfico está creciendo 144% semana con semana. Entonces, hay como temas bastante interesantes ahí y pues ahora te digo, estamos esperando el día de que el mundo se abra y se vuelva a mover. Oye, Ana Sofía, ustedes que tienen muchísima información, tomemos en cuenta también que pertenecen a Google desde hace ya unos años, ¿no? Que fue adquirido Waze. Bueno, tienen un número de información brutal. Y esto es bien interesante. Comentabas una cosa como el mundo se volverá a mover. Y creo que es lo que todos estamos esperando en todas las ciudades de México. Hay una situación que se vive hoy en la Ciudad de México en específico que me parece que no está tan espejada a la par con Monterrey o con Guadalajara. Traemos unos tiempos diferentes. Pero me gustaría saber si ustedes tienen una apreciación o alcanzan a percibir alguna fecha de este regreso. No, la verdad es que específico todavía no. Lo que estamos viendo mucho es como un poco de cambio en el comportamiento de las personas. Entonces, por ahí vemos, un poco combinado con la información de Google, vemos un aumento de búsquedas en conceptos como el comprar en línea y recoger en tienda, por ejemplo, el poder comprar desde el auto. También hay como un pico de búsquedas en relación a estos conceptos. Entonces, de alguna manera, es interesante entender cómo el consumidor quiere de alguna manera sí salir, pero todavía quiere que se llama como el comercio sin contacto. Entonces, el menor contacto posible. Eso es lo que estamos viendo ahorita aquí, pero si vemos ya en otros países, no sé, las navegaciones, que es lo que nosotros llamamos como el manejo a distintos puntos de venta, ya estamos viendo que, no sé, tiendas departamentales están apareciendo como top destinos, distribuidoras de autos. Por ahí hay como categorías que la verdad ni nosotros nos esperábamos y estamos empezando a ver este comportamiento de las personas y la verdad es que está siendo bastante interesante. Oye, ¿cómo lo toman ustedes en el momento que nos avisan? Me parece que estamos casi a los 70 días de que nos avisan que entraremos en confinamiento o que la recomendación es quedarnos en casa. ¿Cómo lo toma Waze? ¿Qué sucede en ese momento? ¿Cómo Pues, empiezas tú a informar al equipo general? pues mira, la verdad es que ahí obviamente es una colaboración local y global. Como bien te digo, ya habíamos aprendido mucho del comportamiento en el mundo, entonces, por un lado se tomaron acciones pues mucho más enfocadas a impulsar y ayudar a la comunidad. Entonces, tenemos una página en donde incentivamos a los gobiernos y a las organizaciones a ayudarnos a recopilar información de los hospitales que tienen pruebas, los puntos de pruebas, los centros de ayuda humanitaria o comedores más públicos, de modo que ayudemos a la gente, digamos, a encontrar los puntos relevantes en el momento preciso. Entonces, hacemos como una mejora en nuestras bases de datos en relación a todo esto, porque es un tema dinámico. Entonces, no sé, si hoy hay un punto de prueba, tal vez mañana ya no tengan pruebas. Entonces, va mejorando y eso ya está activo en 58 países. Y por otro lado, también trabajamos mucho con nuestra comunidad de mapas. Ellos, ¿quiénes son? Es básicamente un grupo de personas aficionados a los mapas. En realidad no son empleados nuestros, entonces es bastante interesante cómo la gente, sí existe gente que todavía quiere ayudar, y ellos son los que nos ayudan a mantener, pues básicamente el mapa actualizado. ¿Qué significa eso? Que la numeración esté correcta, que si hay una construcción y cerraron la calle, pues ellos la cierran, etcétera. Pero específicamente para esta temporada nos ayudan a cerrar calles puntuales en donde si el hospital se tuvo que extender para poner pues más camas en las calles para que la gente no pase por ahí, asegurar que si hay una zona o una colonia con un nivel de infección muy alta, pues que tratar de que el algoritmo no haga que la gente cruce por ahí, y distintas actividades para pues tratar de ayudar a esta sana distancia que tú mencionabas, ¿no?
Y Oye, por último, lo que acabamos de implementar hace un par de semanas es justo un nuevo distintivo en la parte, digamos, de publicidad, en donde los iconos tienen un distintivo de si tu tienda tiene este tema de comprar en línea y recoger en coche, o el famoso drive-thru o compra por el auto. qué interesante esta parte que estás haciendo. Digo, dices dos cosas muy interesantes. Es una aplicación que es alimentada todos los días por millones de usuarios, ¿no? Así es, sí. Personas que están en la calle conduciendo son quienes nos van pasando la información para transferirla a la aplicación. Y otra cosa muy importante, que además es de tus principales funciones, que es monetizar a la aplicación. Finalmente, una aplicación sin ser monetizada no va a vivir a futuro. Entonces, me hablabas de esta parte de la función social que están haciendo, de participación social, que me encanta y se les reconoce por completo, pero ¿cómo te está yendo con esta monetización? ¿Cómo lo llevan? Y me gustaría saber, digo, me gustaría que me contestaras estas dos preguntas. ¿Cómo lo llevan esta parte de monetización? Y el punto número dos, muy en específico, esto que nos comentas de los changarritos, por así decirlo, o las empresas, las pequeñas, las pymes, tienen que pagar por aparecer dentro de la app. Digamos que te cuento varias cosas. Uno, hoy obviamente estamos enfocados igual que todo en las industrias de primera necesidad y en que las marcas y los negocios se vuelvan 100% utilitarios. Entonces, enfocados en comunicar horarios de apertura, si estás abierto o cerrado, si estás operando tal vez a puerta cerrada, pero sí puedo recoger en coche, pero no es algo común que tu negocio hace. Entonces, traducir esa parte utilitaria al mapa ha sido de entrada bien relevante. Después, obviamente, un foco en las industrias que hoy están siendo claves para sobrellevar el confinamiento. Y por último, que hablabas de las pymes y del tema local, trabajamos de alguna manera con intercambio de información con la plataforma de Google Maps y la parte, digamos, del directorio se transfiere a Waze, siempre ha sido, pero entonces da igual qué plataforma uses, si eres un negocio más pequeño y tal y sigues abierto, ahí vas a aparecer como en el directorio normal. El tema es que la gente sí te tiene que buscar. Si quieres como tener una presencia más fuerte, bueno, sí, puedes pagar, pero como digamos, todo es en base a impresiones, solamente vas a aparecer y te cobraremos cuando en efecto una persona pase cerca de tu punto de venta. Ah, qué interesante. Oye, y una pregunta que me encantaría hacerte, Ana Sofía. En ciudades específicamente, y lo platicábamos al inicio de esta conversación, como Monterrey y Guadalajara, que disminuyó, y lo veía en un artículo que estaba leyendo, el 1 de mayo, el 2 de mayo, ¿no? Que llegaron a los 75% menos el nivel de consumo, el nivel de tráfico en las calles. Evidentemente es un nivel más bajo de consumo para ustedes. ¿Ya has planeado alguna estrategia para contrarrestar, pues, cómo decirlo, este daño que se presentó, que fue colateral finalmente? ¿Y has tú visualizado algo, has pensado, o ya la tienes firme la estrategia? Pues mira, en efecto hemos venido trabajando con mucha data en todo este tiempo y por ahí hemos como reducido todo este conocimiento y estas tendencias y lo que estamos aprendiendo del futuro, como te decía, como en 3 puntos clave, podríamos llamarlo así, ¿no? El primero es en este valor utilitario que te mencionaba. Sí escuchamos mucho del comportamiento de los usuarios de, no sé, no tuve que ir a un supermercado y había demasiada fila, llegué y estaba cerrado. Entonces, ¿cómo les traducimos a los consumidores una experiencia un poco más amigable con toda esta cantidad de información de no saber en verdad cuándo abren y cuándo van a cerrar, ¿no? Y qué tipo pues de medidas tengo que hacer para poder entrar. Entonces, ese es uno, el valor utilitario. El segundo es preparar o aprovechar este regreso a las calles y generar el mayor tráfico posible a los puntos físicos. Tenemos como datos bastante interesantes en donde el 72% de las personas declaran en un estudio que están convencidas que van a seguir comprando en el lugar físico. Entonces,
por ahí sí, si bien el e-commerce ha crecido mucho y hay ahora sí que distintas industrias que no todas van a regresar a sus niveles pre-COVID al mismo tiempo, sí estamos viendo que, por ejemplo, un retail, la gente quiere volver al punto físico. Nos parecería interesante porque hay compañías con unos sistemas online espectaculares en donde hubieran podido hacer todo durante estos 2 meses y pues, la gente está contando los días para volver. Entonces, este tipo de comportamiento para nosotros está siendo bien interesante y ese es el punto 2, en capitalizar este tráfico que va a empezar a ver en las calles y cómo logras que vayan a tu tienda, ¿no? Y el tercero es aprovechar estos 2 momentos clave que vemos a futuro. Uno es pues el momento de las temporalidades que siempre había sido fuerte, pero ahora estamos viendo un crecimiento mayor, por ejemplo, en la búsqueda de regalos para Día del Padre. Ya empezaron las búsquedas, lo cual anteriormente no se había visto tan fuerte, entonces va a ser un día bien, bien clave. Y el segundo es, para nosotros también fue sorpresa, es un poco el rol que va a tomar el automóvil a futuro. De alguna manera se está volviendo un poco una extensión de la casa y los usuarios se están sintiendo pues un poco más seguros dentro de él. Y algo que estamos viendo en China es un aumento del 72% en la intención de compra de un vehículo. Y ya después cosas más extremas, en donde va a haber ahora en Las Vegas un concierto, un festival de música electrónica en donde vas a llegar en auto. Entonces, el auto está tomando un rol distinto y otra oportunidad que vemos para el regreso son las vacaciones, en donde va a haber mucho destino más local, las carreteras van a ser bien, bien claves y entonces eso es un poco hacia donde nos estamos enfocando ahora. Claro. Oye, en esta parte de inteligencia de negocios, que creo que es evidente que la realizan de una manera muy interesante, han encontrado diferentes maneras de monetizar, que regresaba un poquito a lo que comentaba antes. Y nos acabas de comentar ahorita respecto a minería de datos. Vaya, ustedes hacen una recopilación de datos impresionante que se pueden traducir perfectamente, ¿no? Como investigaciones de mercados para empresas. Las ofrecen ustedes y quiero hacer un punto muy especial. Zonas o regiones como San Pedro, justo en Monterrey, acá en Nuevo León, o Puerta de Hierro, ¿sabes? Donde hay suficiente comercio, suficiente tráfico, ustedes se pueden o lo han hecho, se acercan a las empresas para ofrecerles esta información, esta data. Pues mira, como sabes, tenemos muchísima data, toda, es importante mencionar que toda se utiliza de manera agregada, es decir, no podemos saber específicamente esta persona fue a este lado y después aquí, después allá, sino que se hace más como un perfil del usuario. Entonces eso es como bien importante aclararlo. Y en la parte de monetización, la realidad es que hoy la única monetización de Waze es la parte de anuncios y es porque estamos bien convencidos que somos una herramienta clave para generar el tráfico físico en las tiendas. Entonces, ese hoy es nuestro foco y el tema de data en algunos casos se da como un valor agregado, pero es bien, bien particular. Oye, está bien interesante esto que estás hablando del Waze Ads, como lo conocemos, o publicidad a través de Waze. Leía yo hace, que será unos meses, que hicieron una campaña muy interesante con Lala, ¿no? Donde tú ibas a través de las calles y te iba apareciendo imágenes de Lala o espacios de Lala. ¿Nos podrías contar este caso y algún otro caso que tengas? Sí, claro que sí. El de Lala es muy interesante porque ellos fueron, llamémosle, nuestros innovadores o nuestros conejillos de Indias. En este producto, digamos que tenemos dentro de Waze Ads que se llama WOW, que es Waze más Out of Home, es decir, Waze más publicidad exterior. Y principalmente en lo que está basado es en localizar todos tus puntos de publicidad exterior en el mapa y traducirlo a una campaña dentro de Waze. Entonces, ya sea que el objetivo sea extender el alcance o aumentar la frecuencia,
o darle un como siguiente paso en el funnel a tu publicidad exterior y generar tráfico a los puntos de venta, dependiendo de la parte, digamos, de awareness o de recordación que tengas en tus puntos de exterior. Ha sido un proyecto algo complejo por todo el tema del targeting y la localización de los puntos exteriores, pero el resultado ha sido bien, bien positivo. Lala en su momento nos platicaba que seguían haciendo mucho exterior, pero siempre tenían como esta duda de si el alcance era real, qué tan medible era, qué tanto efecto tenía en las personas. Y de esta manera logramos darle como una capa digital a este medio de alguna manera tan tradicional, pero que dentro de los tradicionales, antes del coronavirus, era de los que seguía creciendo constantemente. Entonces, ahora va a ser uno de los proyectos que para nosotros es más interesante, esperar qué va a pasar después de pues este paro del mundo y cuando la gente se empiece a mover de nuevo, en cómo vamos a ver y a traducir justamente estas dos industrias en conjunto hacia futuro, ya que la gente pues regrese a las calles y a sus autos, ¿no? Claro. Oye, además de Lala, ¿cuál sería, si nos pudieras compartir, cuáles son como las 3 empresas con las que más participan a través de Waze Ads? Pues mira, la verdad es que como empresas puntuales tenemos muchas. Lo que sí podría compartir son como industrias. Digamos, la industria del retail es una de nuestras más fuertes justamente por este objetivo o esta necesidad de generar el tráfico físico en las tiendas. La segunda industria obviamente es la industria del combustible, es como inerte a nosotros, no creo que viviéramos una sin la otra, y ahí tenemos un caso bien interesante de BP, en donde tuvimos algunas estaciones, digamos, expuestas a la publicidad y otras no, y entonces midiendo la comparativa logramos encontrar el punto de influencia que tenía Waze hacia sus visitas a las estaciones. Entonces, ese ha sido como bien interesante porque también le hemos podido poner un lado numérico al tema de las visitas. No nada más es llegar a tanta gente, sino qué pasa con esta gente y qué pasa cuando no me anuncio y qué pasa cuando sí me anuncio. Entonces, ese ha sido interesante. Y después tenemos industria del entretenimiento, obviamente productos de consumo es bien fuerte porque lo que hacemos es llevar tráfico a los supermercados, y la del automóvil también, claro está, que es también inerte a nosotros. Claro. Qué interesante. Oye, hablabas de un tema hace unos minutitos de esta parte como los autos se están convirtiendo en burbujas. Y ustedes tienen una opción, que es el carpool. ¿Cómo lo van a manejar? Porque, bueno, esta opción del carpool, sobre todo que ha funcionado, y lo comentaba en las ciudades tan grandes como Ciudad de México, Monterrey, o Guadalajara, donde quieres compartir el trayecto con alguna otra persona si tú estás viajando solo a través de la plataforma de Waze. Supongo que habrá gente que le tema compartirlo ahora. Sí, digo, obviamente es uno de los temas a esperar. Algo que estábamos viendo justo de números de Francia, que es de hecho uno de los países clave en México, es que sí, obviamente hay esta barrera y de hecho siempre la hubo. Sin embargo, México fue una sorpresa para nosotros en donde fue el país que más rápido creció en adopción. Entonces hay cosas que se pueden sobrellevar. Y por otro lado también vemos una oportunidad en donde el transporte público está siendo de alguna manera menos preferido que los autos. Entonces, si yo te preguntara a ti, ¿en dónde prefieres irte? ¿En el metro o en el coche de un vecino? ¿Tú qué me responderías? No, hombre, la respuesta la tienes dada, ¿no? Evidentemente creo que le tenemos mayor seguridad a subirnos a un coche que al transporte público, desgraciadamente, en el país. Y también vemos una oportunidad para, de alguna manera, llamémosle colaborar, va a sonar medio raro, pero va a ayudar a esta concentración. O sea, al final hay N cantidad de coches y lo que sucede con Carpool es que se van creando como microcomunidades y ya siempre viajan como con la misma gente.
pero pues estas microcomunidades y estos círculos llegan hasta un cierto límite. Si podemos lograr que X porcentaje de las personas intercambie y le dé más espacio a otros medios de transporte, pues la verdad es que es un beneficio para todos, ¿no? Oye, Ana Sofía, me encantaría preguntarte una cosa, a ver si no te voy a poner en una encrucijada, pero ¿cuál ha sido el producto que te ha tocado a ti estar manejando dentro de Waze que ha sido el mayor éxito? Y lo comento por lo siguiente, cuando estuve leyendo parte de tu currículum, había un dato bien interesante que decías que lograste un crecimiento de 3 dígitos mientras estuviste trabajando en Facebook. Entonces, acá, ¿qué nos puedes presumir? Y te escuchamos. Pues mira, no es una encrucijada y creo que no es específicamente un producto. En realidad, la parte interesante de estos roles y de estos productos es que de alguna manera son adaptables. Entonces, tratar de lograr que distintas compañías o distintas industrias con distintos objetivos puedan tener resultados exitosos en relación a sus objetivos independientes, creo que va más por ahí el logro o la oportunidad o de lo que me podría sentir orgullosa que decirte, ay, específicamente esta implementación o este caso. No, al final hemos tenido muchísimos clientes contentos con resultados positivos hacia sus negocios y ese para mí es como el logro más grande, ¿no? Poder adaptar estos productos a las necesidades puntuales de cada industria, porque pues cada quien tiene pues su propio objetivo. Claro. Formas parte, Ana Sofía, de una familia muy interesante, muy grande como negocio a nivel global, finalmente. ¿Cómo ves el futuro próximo? Y yo no hablaría a 10 años, que usted ahora ya dentro de la tecnología me parece una infinidad. Hablaría a los próximos años, hablaría inclusive a meses para cerrar este año, para el siguiente año. ¿Qué ves? ¿Cuál es tu percepción para toda la cuestión de la tecnología, específicamente hablando de aplicaciones o herramientas de solución para empresas, para estilo de vida, para negocios, para sociedad en general? ¿Cómo lo ves? Me encanta la pregunta, es tan amplia la respuesta que podríamos aquí estar más allá de una hora, pero Aguantamos. voy a tratar, porque mira, hay como un lado en donde obviamente las crisis hacen todo más complicado, pero también generan una mejor y una mayor creatividad. Entonces ahí, si me preguntas a mí como hacia dónde creo que van a ir las aplicaciones, es que podrían ir hacia donde uno no pudiera imaginar. Muchas de las aplicaciones justo de transportación nacieron de la última crisis en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ahí hay como mucho a explorar. Sin embargo, estamos viendo tendencias justo a lo que te comentaba del tema local, la relevancia que va a tomar como lo que sucede alrededor de tu casa, si bien queremos ya regresar a nuestra normalidad, estamos viendo que no creemos que sea de un día para otro, pero vamos a esperar. Y todo lo que normalmente no hacías entre semana cerca de tu casa, ahora lo vas a hacer. Entonces, ¿cómo encontrar todas estas oportunidades? Vemos ahí algo bien relevante. Waze siempre de alguna manera ha estado ahí, pero ahí hay una oportunidad bien grande, ¿no? Qué interesante. Ana Sofía, ¿cuántas personas trabajan en Waze México? Pues la verdad es que es un equipo bastante, bueno, le llamamos como multidisciplinario porque si bien sí hay un equipo sentado aquí en México, como mencionabas, es principalmente enfocado a la parte de monetización. El equipo de México está en todas partes del mundo, entonces es difícil decirte, somos tantas personas, pero es un equipo bien fuerte, bien robusto. México es uno de los 5 países pues más claves para la corporación y pues eso se traduce a una gran responsabilidad, pero también a una gran oportunidad de tener pues un foco bien fuerte a nivel global puesto en México. Y te hace esta pregunta de la cantidad de personas que trabajan en México y sobre todo por la gente que nos está viendo para darnos cuenta que estas aplicaciones o estas plataformas tan grandes, ¿no? De alcance global, a veces tienen equipos pequeños. Como decías, esto es un equipo muy robusto, pero puede que sea de menos de 100 personas. Entonces, y me gustaría preguntarte algo muy en específico, es, Waze viene a México. ¿Cómo adaptaste o cómo llevaste la filosofía global
al equipo mexicano? Esa es una muy buena pregunta porque hay una parte, digamos, de Waze pre-Google y hay una parte post, ¿no? Después de la compra. Entonces, ahí de alguna manera se mezclan muchas culturas. No sé si todos los que nos están escuchando saben, Waze de origen es israelí, entonces la cultura israelí es como bien particular y ellos tenían una manera de trabajar. Después viene la adquisición, Google es una empresa americana, entonces de entrada ahí hay como un proceso de adaptación y después viene como la integración local de los distintos países. Y ahí es bien interesante porque no necesariamente es como una adaptación de México al mundo, sino que como te comentaba, México es un país tan relevante en cuestión de tráfico, digo, triste, pero bueno para la aplicación, en donde de alguna manera hemos sido un punto de aprendizaje para el resto del mundo. Entonces, por ejemplo, esta situación que ocurre que a veces los carriles son para un lado o para el otro, dependiendo las horas del día, cuando vinieron los israelíes no lo podían creer, ¿no? Y entonces era interesante cómo ellos, tomando ese ejemplo, se llevaron para mejorar el algoritmo. Y hay distintas cuestiones, por ahí el tema también nos ha de ver mucha gente de la Ciudad de México, de que Waze no sabe si vas en el segundo piso del periférico o abajo, y eso también pasaba en Chicago, entonces hay un proyecto de poner unos dispositivos que por Bluetooth identifican si vas arriba o vas abajo. Entonces, hay distintas cosas en donde no nada más es un tema de México al mundo, sino que es un tema bien colaborativo. Y mencionabas también como estas compañías tan grandes y tal. Hay un tema bien fuerte en el punto de la diversidad y de cómo van aprendiendo de otros países, porque hoy en realidad la mayor cantidad de usuarios pues no está en Israel, está en todo el mundo. Entonces, hay un proceso de adaptación hacia los dos lados, digamos. Qué interesante este punto. Oye, antes de pasar a la siguiente pregunta, les recuerdo a la gente que nos está siguiendo a través de la plataforma de Facebook Live que pueden dejarnos sus preguntas y se las haremos directamente a Ana Sofía. Es su oportunidad, pueden comenzar a hacerlas. Bueno, me gustaría ahora preguntarte algo que creo que será muy interesante. ¿Cómo llegan a Sofía Waze? Platicábamos ahorita de la adaptación y sabes de todo esto. Me encantaría saber cómo fue tu adaptación a Waze. A Waze fue interesante. La verdad es que voy a contar un poco una parte personal. Yo siempre has oído hablar que el networking funciona, pero nunca sabes exactamente cómo ni cuándo. Hace 2 años me habló una persona que nos conocíamos es que, digo, no sé si pusieron bien mucha atención en mi biografía, yo estuve en Google hace tiempo, después me fui 5 años y ahora volví. Entonces conocí a mucha gente de aquel entonces y me habló un día y me contó un poco del proyecto y yo de entrada le dije no, ¿no? Y por favor, que mira, y entonces empezamos como las pláticas y ahí cuando me contaron el proyecto de sí tenemos esta misión de acabar con el tráfico todos juntos y de que eventualmente sí haya menos coches en las calles y demás. La verdad es que ese fin último me encantó y ahí fue cuando dije que sí. Y bueno, también regresar a casa fue una experiencia bien positiva. Es raro regresar y digo cosas muy básicas de gente que conocías y que no habías visto hacía 6 años, llega y te saluda como súper querida. Entonces, fue la verdad una muy buena experiencia. El inicio fue un poco complejo, ya existía un equipo, justo acababa de pasar la apertura de la oficina de México, no lo voy a negar. Entonces, había como decías, ¿no? Adaptarse para todos lados, adaptarse a una cultura israelí, adaptarse a un equipo que ya existía, a un histórico que antes teníamos como un revendedor. Entonces, sí, no fue tan evidente, pero algo que es bien común en Waze y ahora obviamente viene esta cultura un poco de Google, le llamamos como navegar en la ambigüedad. Entonces, ¿cómo abrazas de alguna manera esa incertidumbre y sigues caminando? Y ahora yo siempre lo digo, esta prueba de la pandemia es el examen final de si has practicado lo suficiente esta fortaleza. Claro. Oye, bien interesante lo que decías, Ana Sofía, y sobre todo para jóvenes me parece que estaría muy padre que nos lo compartas. Hablabas del networking y la importancia del networking.
me parece que el mundo nos manejamos ahora tanto en los negocios como en las relaciones a través como de un mesh, vaya, o sea, una red, ¿no? Me encantaría que nos dieras este punto, este aspecto y que nos compartas la importancia del networking y cómo desarrollarlo. Pues mira, para mí es algo complejo de explicar porque cuando yo inicié mi carrera no existían ni tantos conceptos ni tantos recursos de donde uno pudiera aprender, entonces uno iba aprendiendo un poco más por accidente, de la experiencia del de al lado, de tu jefe y demás. Cuando yo hablo de networking es porque, digamos, sí llegué a Google yo siempre digo que por suerte, dicen que no, pero eso es para otro capítulo. Pero mi siguiente rol en Facebook fue por networking y ahora llegué a Waze por networking. Y no es tanto como ponerte un objetivo de, ay, tengo que conocer a todo el mundo, sino como el encontrar estas personas con quien puedas platicar, que te puedan asesorar, que te sientas cómoda platicando con ellas. A veces es gente con la que trabajas día a día. Y lo otro que aprendí mucho de uno de mis managers y que fue, bueno, sigue siendo mi coach, aunque ya no oficialmente, pero él me decía, eh, todas las personas son personas y hay que tratarlas como tal. No importa si es el presidente más grande o el trainee que acaba de entrar, da lo mismo, porque en realidad nunca sabes qué va a pasar en un futuro y quién va a acabar dónde. Independientemente de esa parte como que sonó interés, pero no, creo que el tener este poder de trabajar con la gente, de abrirte, de enseñar y demás, pues lo va generando casi que por sí solo, ¿no? Claro, la experiencia definitivamente, ¿no? Oye, Ana Sofía, fíjate que tenemos nosotros un número muy interesante de jóvenes que nos siguen a través de la plataforma de Players of Life, de la misma forma ahora en esta multiplataforma que desarrollamos de Players on Air en nuestras redes sociales. Y me gustaría enfocarnos un poquito a ellos que tiene que ver con el emprendimiento. Digo que creo que no hay edad para el emprendimiento, pero pues la mayor parte se concentra, ¿no?, en la gente de los 20, los 30, los 40. Y me Así gustaría es. preguntarte, ¿qué les recomiendas tú a estos jóvenes que hoy en día les gustaría comenzar a poner en práctica sus ideas relacionadas con la tecnología? ¿Cuáles son esas recomendaciones para que se atrevan a hacerlo, para que comiencen? Mira, yo creo que uno es tener un objetivo claro de lo que quieres lograr y de lo que quieres hacer. A veces empiezas a tener como demasiadas ideas y como que quieres hacer todo y acabas sin hacer nada. Entonces, un objetivo claro y bien puntual. El segundo es el perder el miedo a lo que sea, ¿no? A pedir, si es que es un préstamo, a pedir funding, a pedir asesoría, que lo hagan. A mí, de alguna manera, lo aprendí un poco en el camino y creo que si no hubiera sido como tan persistente en varias cosas de mi carrera, hoy sin duda no estaría aquí. Entonces, creo que esa sería la segunda, el ser persistente y el perder el miedo. Y la tercera, creo que es soñar en grande, o sea, creer en ellos mismos, creer que sí se puede y no parar hasta lograrlo. Aunque la gente diga que no, si tú en verdad crees y estás convencido que tu proyecto es algo bueno, pues ve adelante, ¿no? ¿Cuántos proyectos conocemos que en algún momento les dijeron que no y hoy pues son súper grandes? Oye, qué interesante esta parte que dices y me encantó estas palabras de soñar en grande. Creo que tener esa visión y ese objetivo es a lo que debemos de atrevernos todos, ¿no? A pensar en grande, a soñar en grande. Y te voy a hacer una pregunta que te comentaba y que vamos a tratar de ser muy respetuosos de utilizar las palabras adecuadas. ¿Cómo fue el proceso o cómo ha sido el proceso para ti como mujer estar al frente de una plataforma digital tan grande, siendo una directora, estar al frente, ¿sabes? Cuando desgraciadamente en el país vemos que el nivel, aunque va creciendo, es menor que en comparación a los hombres. ¿Cómo lo has llevado? Y después de eso me encantaría también que nos contaras cómo lo complementas con tu vida familiar, que eres mamá. Sí, mira, es una pregunta complicada porque la verdad yo he tenido pues la gran suerte
de crecer en esta industria, que cuando digo tecnología es como mucho más grande, pero la reduzco como a la tecnología del Internet, en donde desde como muy temprano se empezó a hablar del tema. Entonces hubo mucha conciencia, pues justamente pues si eres mujer y no te dejan hablar qué hacer, ¿no? Hay como cosas bien chiquitas y bien básicas que te soy sincera, yo creo que mucha de mi inconsciencia me ayudó a llegar a donde estoy. O sea, nunca, tal vez porque en mi casa mi mamá nos sacó adelante y ella siempre trabajó muchísimo. Entonces yo creo que ese era mi ejemplo. Entonces nunca tuve como este miedo ay, no puedo o no, y ay, sí, soy mujer. Como que no, siempre fue muy inconsciente de seguir y seguir. Creo que en efecto, ¿no? En México todavía hay un camino súper largo por recorrer, pero me encanta ver que hay muchas compañías que están poniendo la atención, que están haciendo cambios desde el proceso de entrevistas para generar que más mujeres estén pues en puestos de liderazgo y demás. El segundo punto importante somos nosotras mismas. Hay estudios que comprueban que nosotras mismas decimos, sí, sí quiero llegar, pero no puedo. Entonces, si una duda de una misma, pues no hay manera que el resto de las personas, sean hombres o mujeres, te puedan ayudar. Y el tercero, creo que para mí ha sido más como el seguir. Me preguntas cómo manejo mi vida de familia y la laboral. También agradezco el trabajar en tecnología porque todo el tema, hay un tema bien básico, pero es el tiempo. Es bien flexible. Entonces, si yo necesito ir al festival de mis hijos, voy. Si los necesito llevar al pediatra, voy. Obviamente, después pago las horas en la noche, como me hacen mi equipo, hasta me hace burla que tengo mi segundo turno, pero la verdad es que me encanta lo que hago. Así creo que fue que llegué a donde estoy, porque nunca en realidad fue mi sueño, pero me apasioné desde muy joven en esta industria y en aprender y los productos y cómo iba cambiando y tal, que una cosa pues ha llevado a la otra. Entonces creo que el tener la pasión por lo que haces, obviamente te motiva a pararte, y si tienes que desvelar y si tienes que hacer mil cosas a la vez, lo vas a hacer. También mi esposo es clave en todo esto. Yo creo que sin él no podría estar donde estoy. Ahora sí que, como dicen, es súper entrón, y si le toca bañar niños como ahorita, seguramente lo hace, y puedo enlistar una cosa súper larga de cómo de alguna manera somos equipo, y las cosas de la casa no es como, ay, ¿me ayudas? No, es como, esto es lo mío y esto es lo tuyo, y ahí vamos avanzando. No es algo fácil, es algo que ha cambiado y ha evolucionado con el tiempo, pero también creo que es importante que la gente haga conciencia y lo hable. Normalmente es como que no se habla, sino que hasta que ya explota la bomba. Entonces, si no tienes un plan para llevar justo como este tema, también es difícil. Y luego hablamos como del círculo de apoyo, ¿no? Mi mamá también siempre sale ahí al quite, y pues todo ahí más o menos se va nivelando. Qué padre, qué interesante y muchas felicidades por haber aprendido a llevar o compaginar, ¿no? Estas dos áreas de tu vida. Eso es algo bien padre. Sí, se vale soñar en grande. Sí, se vale o se necesita esforzarse. Sí, es necesario trabajar horas, ¿no? Y horas y más horas para poder llegar al objetivo. Y hablando de esto, me encantaría que me dieras dos puntos. Uno, ¿cuál ha sido el reto más grande que has tenido en Waze, tú, personal, como directora? ¿Cuál ha sido este reto más grande? ¿Y cuál ha sido tu mejor resultado? Es una muy buena pregunta, porque retos han sido varios, pero yo creo que para mí el reto más que complicado fue nuevo, que era heredar un equipo ya creado, un poco por querer siempre estar al principio de todo y como construir ese camino. Siempre me había tocado como contratar a mi propio equipo, y aquí cuando llegué ya había un equipo. Entonces, heredar un equipo con costumbres, con procesos, maneras de trabajar y demás, más que o sea, fue un reto, pero que era muy nuevo para mí. Yo siempre como que cuando contratas normalmente tratas de buscar un perfil como bien específico, y aquí pues ya estaba todo totalmente creado. Entonces, tratar de inspirar y de motivar a la gente y de entenderlos y demás lleva un proceso, pero al mismo tiempo tienes que entregar resultados. Entonces creo que por ahí
podría contar que fue uno de pues de los retos nuevos que Waze me trajo. Y de lo que yo me siento orgullosa ahora es que yo creo que va también hacia la gente. Para mí es que sí, las compañías hacen y las misiones y visiones de las compañías lo hacen, pero yo creo que lo clave de los trabajos son la gente con la que convives a diario, porque muchas veces convives más con ellos que con tu familia. Entonces, el ver que la gente crece, que se desarrolla, que tiene nuevos retos, que viene contigo a contarte problemas, que demás, para mí ese es ahora sí que un poco el motor de todos los días. Oye, me encantaría que nos compartieras, Ana Sofía, si tienes algún ritual, ¿no? Hablando de esto con tu gente, que creo que estaría interesante para empresarios directivos que nos están viendo, el saber si a lo mejor un día de la semana haces alguna acción, alguna actividad especial con ellos, con tu equipo más cercano. Pues no, así como un ritual, ¿no? Sí, sí, y ni siquiera, creo que algo que trato de hacer es ser lo más auténtica posible. He leído miles de libros, de hecho hay un muy buen libro que se llama Trillion Dollar Coach, que además para nosotros es interesante porque hay mucha gente que has oído hablar y que al menos has visto como cercano, y habla como de muchísimas técnicas y demás para en cuestión de liderazgo, pero justo es eso, ¿no? Te pueden decir como siempre saluda a las personas, pero si tú no eres muy sociable, pues no, ¿no? Entonces, como adaptarlo a ti, creo que trato un poco como de balancear la parte, obviamente, de negocio y demás y profesional con la parte personal. O sea, tratar de entender a las personas como qué les motiva. O sea, a uno le puede motivar, sí, que le paguen más, pero a otro tal vez son las vacaciones, a otro tal vez es salir temprano porque tiene hijos. O sea, hay que entender a las personas como son y que pues, no una sola práctica o un solo ritual funciona para todos. Creo que ese sería mi respuesta. No tengo un ritual así puntual, rutinario, no. Sí soy de probar muchas cosas nuevas, eso sí. Después les pregunto como, y como que hacen bien. Y yo sé que no, pero bueno, había que probar. Oye, pues Ana Sofía hablándonos de un motor emocional dentro de las empresas. Y me encantaría continuar por mucho tiempo más, Ana Sofía. Inclusive me gustaría que tuviéramos alguna segunda versión de esta conversación. Y ahora voy a pasar, porque si no se nos pasa el tiempo y yo hablo y hablo y me encanta lo que nos estás compartiendo. Y voy a pasar a unas preguntas que nos están haciendo a través de Facebook Live y también acá en Zoom, que tenemos unos comentarios bien interesantes, muy bonitos para ti que ahorita te compartiré. Y empezamos con Martín de la Peña, que nos pregunta qué enseñanza nos deja esta situación, hablando específicamente de la pandemia. Y pregunta, ¿cómo te preparas mercadológicamente hablando para una situación así? Me refiero a qué estrategias tienes. Yo creo que a ver, vamos a partirla en dos. La segunda, ¿cómo te preparas? No, la verdad nadie estaba preparado, pero creo que más que no estar preparado es cómo te adaptas a todos estos cambios de manera como lo más rápida que se pueda. Y creo que también algo que hoy vemos en retrospectiva que creo que estuvo bien fue como tomar un poco de calma, tomar un paso para atrás, analizar lo poco o mucho que teníamos y en un tiempo corto tomar acción. Y la primera es, ¿qué enseñanza nos deja esto? Yo creo que una lista infinita, pero hablábamos justo antes de entrar al aire como que sí, no hay un lado negativo que ha sido como bien difícil y que creo que ahí hay un tema interesante de aprendizaje que cada quien lo ha vivido distinto y ahora sí que yo en mi posición que estoy tienes también que entender ese trasfondo de hasta dónde puedes exigir y hasta dónde no, porque no sabes qué está pasando del otro lado de esa persona y del otro lado de la pantalla, podríamos llamarlo así. Entonces creo que por ahí es como ser un poquito más empáticos en general. Y la segunda, como mercadólogos, creo que nos deja, y vamos a seguir aprendiendo porque estamos todos, como les decía, ¿no? Abrazando la incertidumbre y aprendiendo día a día. Yo creo que estar en tecnología y ser mercadólogo con la gente encerrada, hay N mil cantidad de estrategias que se han hecho, unas exitosas, otras no, pero yo creo que el aftermath o bueno, la recolección de casos post
va a ser bien, bien interesante, ¿no? Para mí, como les decía, creo que el uso de la creatividad y de la innovación en las personas ha sido lo mejor que yo he visto. Qué padre lo que nos comentas. Bueno, tenemos varias preguntas ahí. Trataré de hacer un resumen de las preguntas que tenemos para que nos dé tiempo. Y continuamos con Francisco Ruiz, que me parece algo muy interesante. Lo que nos está preguntando es, ¿cómo es el proceso interno en Waze para que escalen las mejores ideas? Para que lleguen a quienes toman decisiones. Y al mismo tiempo pregunta, ¿cuáles son las mejores estrategias de venta que utilizan o que les compartes al equipo? Seguro. En cuestión de estrategia de ventas, contesto primero porque es una respuesta más corta. Es una venta 100% consultiva. Si bien hay como un solo producto, no se usa de la misma manera para todos los anunciantes. Entonces, primero hay que entender las necesidades de los clientes para después poderlo traducir a una ejecución dentro de la plataforma. Y la segunda es cómo escalan las ideas. No sé si les platico rápido. Waze, como tú mencionabas, funciona en base a la comunidad. Entonces, esta comunidad tiene como niveles y a partir de, digamos, si eres un nivel inicial, pues tienes que pasar como todas las aprobaciones de nivel. Y ahí les cuento una anécdota cuando nuestro actual CEO, Noam, dijo, ay, está increíble y conoció como este tema de la comunidad. Obviamente se inscribió, hizo un cambio y no sucedió. Y entonces luego, pues creo que llamó al director de producto y le dijo, oye, ¿qué pasó? Hice este cambio y no sucedió. Y le dijeron, no, porque eres principiante, eres un miembro de la comunidad principiante. Entonces tienes que, conforme más colaboras y más mandas sugerencias, vas aumentando de nivel para que tú puedas, digamos, no puedes nunca probar tus propias ideas, pero ya siendo nivel 5, por ejemplo, tienes como menos restricciones de aprobación, por llamarlo así. Wow, qué interesante. Oye, nos hacen una pregunta también que me llama la atención y me gustaría compartirte. Fernando Montiel nos pregunta, excelente presentación. Muchas gracias y felicidades a ti, Ana Sofía, por esta presentación. Y pregunta, ¿cómo te imaginas el futuro de las microempresas? Y yo creo que lo podemos abrir inclusive a las pequeñas y a las medianas. ¿Cómo te imaginas el futuro de las microempresas nacionales que apenas incorporan la tecnología a sus operaciones? Es una muy buena pregunta porque creo que muchos han tenido que adoptar tecnologías a las que no estaban listos y muchas veces se ha ido como presionado. Entonces, la verdad es que hay partes que no podría como afirmar. Lo que sí pienso es que de alguna manera creo que hemos a veces dejado un poco de lado el tema de la tecnología porque creemos que nuestro producto o nuestro servicio no se puede vender en línea. Estaba leyendo justo hace un par de días un artículo que decía, absolutamente todo, bueno, que sea legal, puede venderse en línea. El reto es encontrar cómo. Y creo que va un poco por ahí el no nada más brincar a la ejecución, sino pasar por un tema de definir qué quieres lograr con esa ejecución y entonces sí ejecutar. Vemos mucho como este tema de, me quiero anunciar, pero porque vi a mi competencia ahí, ¿no? O porque ahora es lo de hoy. Pero si no lo vas a medir, si no lo puedes interpretar, no tienes como un plan alrededor de esa acción, va a ser como un poco difícil que tú puedas de alguna manera evaluar que esa acción fue positiva o no. Pues muy, muy, muy interesante esto, ¿no? Y estas adaptaciones que tendremos todos que mudarnos, tendremos todos que adaptarlas, desde la pequeña a la micro, y pues, todos finalmente. A mí sí me gustaría en este punto que les recomendaras cómo lograrlo, porque creo que es interesante también saber si, digo, ustedes tienen todo el soporte de Google finalmente, pero ¿qué les recomiendas a estas pequeñas para adaptarlas en cuestión si hay financiamientos o cómo obtenerlos? Sí, pues mira, ahora sí que es difícil porque hay tal variedad de industrias que se vuelve un poco complejo y yo resumiría un poco, habíamos estado haciendo un poco de recopilación de información y de casos puntuales de empresas que han podido como reinventarse o continuar dentro de toda esta incertidumbre y se resumía como a 5 cosas que te las diré rápido.
Si quieren más detalle, después me escriben y les platico. Pero una era, básicamente, encuentra la manera de entregar tu producto o servicio. O sea, las personas están encerradas, pero las necesidades siguen. Entonces, encuentra la manera de entregarlo. El segundo es mantén el contacto con tus consumidores. Posiblemente hoy no les puedas entregar, pero si ellos saben que estuviste ahí cuando abras, van a volver porque vas a mantener como esa recordación. El tercero era expande tal vez tu mercado. Entonces es como utiliza tu creatividad para entender qué haces y de alguna manera encuentra nuevas oportunidades con tus mismas herramientas. El ejemplo como más básico es la imprenta que cambió a hacer caretas, ¿no? Y entonces ahora es otro negocio con otro target, con otro mercado, pero utiliza sus mismos insumos. Eh, el que sigue, si nada de esto te funcionó, entonces ve hacia adentro de tu compañía o de tu negocio y entiende qué puede ser más eficiente. Por ahí me decían, oye, es que pues yo nunca recolecté emails. Bueno, pues ahora tal vez es un momento de pensar cómo vas a hacer un plan de CRM. Y hay herramientas gratuitas para CRM. Y el último es, si nada de estas 4 cosas te hace sentido, ya las pensaste, ya las probaste y no, entonces utiliza este tiempo y prepárate para cuando vayas a abrir. Y entonces ahí sí da el valor utilitario de tu marca, negocio o servicio, de cuándo vas a abrir, qué vas a abrir, si va a estar abierto siempre, si no, qué medidas estás tomando en cuestión de sanitización. O sea, el tema de la higiene va a ser bien, bien clave entre decidir entrar a un negocio o a otro. Y asegúrate que la gente sepa dónde estás. Entonces, posiciónate en las plataformas de mapas. Obviamente yo te diría solo Waze, pero estoy muy sesgada. No, pero hay varias, entonces aprovecha para estar ahí y asegúrate que toda tu información esté bien, bien actualizada. Tu teléfono de contacto, tus horas de apertura, porque va a estar variando. Entonces, si yo voy y llego y está cerrado, pues ya mi experiencia fue negativa. Hablé muy rápido, pero después pueden ver el replay. Totalmente, lo pondremos. Te digo que a partir de mañana lo encontrarán en la página de playersoflife.com y te podrán escuchar a través de Spotify también. Pues la verdad es que, como te comenté hace unos minutos, yo podría seguir aquí, nos darían hasta las 11 de la noche, pero no creo que sea lo conveniente. Me gustaría, antes de cerrar esto, hacerte unos comentarios que leí que creo que te gustarán, de específicamente 2 mujeres muy padres que en los comentarios. Una te dice Paz Vallardo López, que comenta: qué padre, Ana Sofía, qué interesante saber de tu vida porque nos empuja a crecer y soñar en grande. Gracias. Y tenemos otro comentario más que dice: felicidades, Ana Sofía, qué padrísima historia, nos inspiras como mujer a seguir creciendo en este mundo profesional. Y me gustaría preguntarte algo. Digo, creo que los que estuvimos aquí conectados a través de Zoom y de Facebook Live, ¿dónde podemos hacerte esas preguntas? ¿A través de tus redes sociales nos las puedes compartir? Sí, ahora sí que es sorprendente, pero la que uso para estas cosas es LinkedIn y es diagonal, todo seguido, Ana Sofía Sánchez Juárez. Perfecto. Ana Sofía, voy a cerrar con 3 preguntas o 3 consejos que me gustaría muchísimo que nos compartieras, que es: ¿cuál es tu libro preferido? ¿Cuál es tu película que nos vas a recomendar? ¿Y cuál es esa persona en el mundo que admiras y que nos gustaría a nosotros también seguirla en redes sociales? Pues mira, mi libro favorito es difícil porque conforme va pasando etapa de tu vida, tienes uno. Y entonces creo que ahora voy a repetir el Trillion Dollar Coach, que lo leí, significó mucho para mí. La segunda era película. Ay, película tengo muchas, pero yo creo que una que es como atemporal es Forrest Gump. Creo que tiene como mucha profundidad esa película y obviamente es como esas que puedes ver y ver y ver. Y la última pregunta era: ¿a quién admiro? Ay, es que como que me gusta recopilar un poco de distintos lados, pero creo que alguien que ha tenido como mucha influencia en mí y en querer seguir en el mundo profesional es Sheryl. Sheryl Sandberg tiene una historia como bien interesante. Alguien que también me impresionó su historia y la resiliencia que tiene durante toda su historia es Hillary Clinton, no tanto por el lado político, que no soy tan fanática, pero más bien su historia personal me parece bien, bien relevante. Creo que esas serían
las que diría ahora. Pues muy interesante, la seguiremos para estar más atento a lo que le aprendiste tú a estos puntos. Y bueno, pues para cerrar, me gustaría saber si te gustaría agregar algo más respecto a esta situación que estamos viviendo. Fue una conversación muy interesante donde dimos un giro, ¿no? Donde hablamos de varios temas, pero ¿hay algo que te gustaría aportar para este cierre? Pues no, primero agradecerles a ustedes la invitación, a toda la gente por el tiempo, por quedarse y decirles que estamos convencidos que el mundo se va a mover, que se va a volver a mover de nuevo y pues que tengamos un poquito más de paciencia nada más. Pues muchísimas gracias, la verdad, Ana Sofía, por estos minutos, bastantes minutitos totalmente de interés, que seguiremos compartiendo a través de nuestras redes sociales y de nuestra plataforma digital, de nuestro web. Les agradezco a todos los que nos siguieron a través de Facebook Live, a través de Zoom que nos estuvieron acompañando y les recuerdo que la siguiente semana tendremos una conversación muy interesante con el presidente de Coparmex México, el licenciado Gustavo de Hoyos, una conversación donde hablaremos de la situación actual que se está viviendo en el comercio en este país. Te agradezco muchísimo, gracias a todos por seguirnos. Esto fue Players on Air y los esperamos la siguiente semana.